Buenas una vez más a todos los padres y madres y bienvenidos a vuestro canal donde la enseñanza de los hijos comienza con el aprendizaje de los padres. Hoy vamos a hablar de un tema que está algo olvidado pero muy presente en la vida de nuestros hijos y son los dibujos. Esos dibujos que han ido evolucionando y se han ido adaptando a la actualidad y nuestros hijos a medida en que van creciendo pues van viendo un tipo de dibujos que hoy en día tenemos que tener algo de cuidado porque muchos de esos dibujos siempre envían un segundo mensaje subliminal aparentemente diferente al que están mostrando. Por eso, desde aquí os digo que hay que estar muy atentos y sobre todo ver con nuestros hijos esos dibujos. ¿Sí? Hay que ver esos dibujos. Incluso si sabemos qué dibujos están viendo, cuando ellos no estén, vamos a ver esos dibujos. Y vamos a ver de qué tratan, cómo hablan, cómo se expresan, cómo se comunican con otros personajes de dibujos. Y si creemos que es conveniente para nuestros hijos, adelante. Si creemos que no es conveniente, vamos a intentar introducir una idea diferente a nuestros hijos para que cambien los dibujos de ver. Y además podemos hablar con ellos de por qué le gustan y qué es lo que le transmiten esos dibujos. De esta forma vamos a entrar en su vida, parte de sus intereses y podremos compartir una conversación con nuestros hijos medianamente interesante, muy interesante para ellos y para nosotros, muy interesante para conocer los gustos y las tendencias de nuestros hijos. Como siempre, hay que ver diferentes edades. Por supuesto, un niño de 1 año, 2 años, pues no se va a comunicar y simplemente va a ver dibujos con luces y colores en movimiento y por tanto, pues cuanto más creativo y sobre todo más popular sea para nuestros hijos, mejor, con música clásica, música rock, música pop, la música que quieras y luego unos dibujos que transmitas unos valores sencillos, básicos, que nuestros hijos puedan entender. A medida que van creciendo, pues vamos viendo que los dibujos se van haciendo un poquito más, más complicados, más inteligentes, digamos que se van acercando un poquito más a la vida y muestra otro tipo de valores. Pues igualmente veremos esos dibujos con nuestros hijos para descubrir qué es lo que muestran y cómo lo muestran. Porque luego os recuerdo que mucho de ese vocabulario nuestros hijos lo van a adaptar y lo van a poner a prueba en su vida, tanto con nosotros como fuera de nosotros, en el colegio, en el parque, en una actividad extraescolar, en un deporte que realice. Y claro, ahí sí que no podemos controlarlo, pero sí podemos saber de dónde viene el origen. Bien, 3, 4, 5, 6 años, dibujos que han pasado de ser, por decirlo de alguna manera, Caliú, donde todos conocemos a Caliú, ¿vale? A ser unos dibujos sobre todo de guerra o muy ñoño. Quizá la palabra no es ñoño, pero o de guerra para niños o muy rosa para niñas, de princesa y mundo ideales. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque ya marca una dirección de nuestros hijos. Que no digo que esté mal, ni digo que esté bien, pero tenemos que tenerlo en cuenta porque hay una cantidad intangible de dibujos que podemos elegir a día de hoy gracias al internet y gracias a todas las plataformas que ofrecen un montón de material para nuestros hijos que no tenemos que ceñirnos a unos. Recordamos que nuestros hijos no conocen los dibujos. Nosotros les mostramos la puerta del dibujo. Ellos caminan por ese camino que nosotros les mostramos y van descubriendo los dibujos. Llega un momento en que siempre ven el mismo dibujo, el mismo dibujo, el mismo dibujo. Incluso la misma película la ven 800.000 veces. Bien, esto los científicos lo describen y estoy muy de acuerdo con ellos en que una vez que han visto una película y les gusta volver a verla porque ya conocen la historia y el desenlace, lo diré, desenlace. Y esto hace que el niño cree confianza a la hora de ver esa película, ese vídeo, esos dibujos y por tanto le guste. Cuanto más lo ve, más entiende y más reconoce la historia y por tanto se siente más a gusto viéndola. De ahí que intentemos darle un amplio abanico
de dibujos a nuestros hijos. Sí, tendrás que ver 800.000 millones de veces una película de Disney o cualquier otro tipo de dibujos, la conocerás, sabrás los diálogos y sabrás incluso dónde puede haber algún fallo. Pero eso no quita que el mensaje que muestre ese dibujo te guste, os gusten y creas que tienen un valor positivo para vuestros hijos. Sí, crece, 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 vamos a llegar a 6, 7, 8, 9, 10 años e igualmente los dibujos cambian, ¿vale? Y empieza a haber mucha más, no agresividad, pero sí competitividad, tanto para niños como para niñas. Y esto fomenta que nuestros hijos aprendan una, aprendan una aptitud de competitividad con sus amigos, sea por lo que sea por llegar el primero a la fila o sea por subir las escaleras los primeros, porque los dibujos en esas edades aproximadamente siempre tienen que conseguir, siempre muestran un mensaje de que tienen un problema y buscan la solución, ¿no? O que tienen una competición y tienen que luchar para ser mejores que el otro equipo. Fomentan el crecimiento, el desarrollo y sobre todo la lucha por conseguir metas. Algunos, pues más agresivos de lo que nos gustaría, no me cabe duda, y otros quizá muestran mensajes que cuando lo vemos los adultos tenemos que respirar un poco porque esos mensajes no concuerdan mucho con la realidad, ¿vale? Podemos poner el caso que me comentó un papá no hace mucho, que normalmente o de forma habitual, con frecuencia, en los dibujos, el papá de la familia, el papá del protagonista o de los protagonistas, siempre suele ser un poquito más lelo o un poquito más lento de todos los personajes de la familia y en general. El ejemplo más claro lo voy a poner con los Simpsons, ¿vale? Los Simpsons son unos dibujos que a día de hoy nadie puede negar que sea pues una tendencia mundial desde que salieron hasta el día de hoy, pero sí que es cierto que vemos que Homer, pues en muchos momentos de los episodios, todos, por decirlo, durante todos estos años, pues siempre ha sido un poquito el más lento, ¿no? El que siempre le ha enseñado unos valores a Bart y a Lisa, pues que son difíciles de aceptar en la realidad. Pongámoslo en la realidad y es difícil. No digo que sean malos ni buenos, sino son unos dibujos, ¿vale? Y que tenemos que hacer entender a nuestros hijos que esos dibujos, pues tienen unos mensajes que nuestros hijos lo van a interiorizar y quizás puede que piensen que sean así, porque luego cuando lo comparten con otras personas, con otros amigos, con otros niños, pues van viendo que ellos van creando su mundo, ¿vale? Los Simpsons son un ejemplo que a día de hoy lo conocemos todos, tanto nuestros hijos pequeños como nosotros los mayores. Entre todos los dibujos que vemos, podemos hablar de Yokai Watch, de Doraemon, de la Patrulla Canina, de Caillou. Podemos hablar a día de hoy que vemos más, podemos hablar de las princesas, podemos hablar de los trolls, podemos hablar de Disney, de la familia Mickey Mouse, o de los Super Wings, o de Monster Machines, no sé, infinidad de dibujos que vemos. A mí me gustaría recomendar uno. Es cierto que es relativamente nuevo, pero los valores que enseñan o los valores que muestran de la forma que lo hacen llaman mucho la atención tanto a los pequeños como a los hermanos o hermanas más grandes como a los papás. Y es Bluey. Bluey, resumidamente, son animales, ¿vale? Y en este caso los protagonistas son perros. Son 4, mamá, papá, Bingo y Bluey. Pues los mensajes que enseñan y de la forma que lo muestran, yo recomiendo que se vea. Que se vea y que nuestros hijos lo vean. Como sabéis, aquí en casa somos 2, el grande ya tiene 10, la pequeña tiene 5 y la pequeña le encanta, los adora, y el grande le encanta y los adora también. Y son edades con bastante distancia en el tiempo. Y no voy a hablar más, no quiero destripar nada, simplemente lo dejaré en el link, ¿vale? Para que podáis ver algún capítulo, podáis ver un poco de qué va. Creo que merecen la pena. A día de hoy muestra un mensaje, muestra una realidad, ¿vale? Dentro del dibujo que es muy positiva, es muy agradable de ver y es, como se dice, ¿no? Es muy blanco.
¿vale? Es muy blanco. Por tanto, en los dibujos, resumiendo a todo esto, tenemos que buscar una paridad que sea tanto bueno para ellos como bueno para nosotros como adultos para verlos. Y creamos que tengan un mensaje que nuestros hijos puedan entender y puedan desgranar los por qué. Puede ser difícil, puede ser fácil, es la enseñanza de nuestros hijos, es el crecimiento de nuestros hijos y no os sorprendáis si algún día os responde con algún birth o con algún hey, que este es mi hype o con algún crush o con alguna palabra que no conozcamos. Estar en la boca del día y los dibujos son un canal de difusión extremadamente grande. Cuando digo dibujos también digo series, ¿vale? Para jóvenes. Series de personajes reales donde también muestran muchos mensajes. Hay que verlo con ellos, hay que disfrutarlos con ellos y si vemos algo que no nos gusta, investigar, indagar un poquito más, llegar un poquito más profundo y finalmente si tomamos la decisión de que no queremos que vean esos dibujos, pues le explicamos el por qué. Y que tienen que entender que hay otro tipo de dibujo que le pueden llenar mucho más. Así que papás y mamás, no decaigáis, seguid fuertes y sobre todo ánimo, paciencia. De todo se aprende y nosotros somos los primeros que tenemos que aprender cómo comunicarnos con nuestros hijos. Para más vídeos, pues sígueme por aquí o por aquí, saldrá algo para tener más vídeos de nuestra serie. Y si tienes algún tema del que quieras hablar, por favor, escríbeme y hablaremos sin ningún problema. Como siempre, sin filtros y sin edición. Aquí todo de primera boca y sin tener nada pensado. Solo desde la experiencia y desde el sentido común. Aunque muchas veces sabemos que el sentido común es el menos común de todos. Así que papás y mamás, suscribiros, darme like, darle mucho apoyo a este vídeo y como siempre, ánimo y fuerza.